considera que con estos ejercicios podemos no solamente potencializar lo que tiene que ver con la cultura, obviamente, con el tema de las artes, con el tema turístico en nuestra región del Tequendama, sino poder en un momento determinado volverlo una industria importante para que realmente varias personas vivan del mismo? Mire, Colombia tiene unas oportunidades que son realmente evidentes y creo que si nos convencemos de eso y empezamos a actuar de esa forma, nadie nos va a parar. Y estoy hablando, insisto, de vernos como regiones, como provincias y no como pueblos aislados. En ese sentido, yo creo que el turismo cultural es la respuesta a una cantidad de crisis culturales, históricas que hemos tenido y también de violencia, ¿por qué no decirlo? Porque cuando los territorios se acompañan, comparten, se vuelven tejidos y redes, se vuelven territorios mucho más seguros. Entonces yo creo que aquí hay una opción y una alternativa muy grande, nos lo están mostrando las cifras. El turismo en Colombia está aumentando muchísimo, los viajeros el año pasado batieron récords internacionalmente. Ahora nos falta a los colombianos empezar a tener una curiosidad distinta. Mucha gente que va a la mesa o a Anapoima no tiene ni idea de lo que pasa en Biotá, no tienen ni idea que el restaurante mestizo que hay en el colegio, por ejemplo, no tienen ni idea de los teatros que hay en las regiones, no tienen ni idea de las bandas, de los conciertos que hay en diversos municipios, y creo que eso es lo que hay que recuperar. Sí, ministro, ¿por qué nos cuesta tanto a los colombianos entender eso de la cultura, de que realmente es una industria y que si la potencializamos, todos ganamos? Yo creo que porque nos acostumbramos a un sistema que desde hace 40 años se impuso en el mundo, no es solamente en Colombia, que es el neoliberalismo que nos convenció de que éramos individuos solos y teníamos que trabajar para nosotros mismos sin compartir nada, y el que trabajaba duro solo llegaba más lejos. Y creo que la historia pues nos está demostrando todo lo contrario. Aquí la pandemia, por ejemplo, nos puso de presente que si no colaboramos, si no tenemos redes de afecto, de cuidado, de cultura, de memoria, estamos destinados a desaparecer. En ese sentido, yo creo que la humanidad cada día cobra más razón y entiende mucho más que necesitamos volver a pensar el asunto de nuestra cultura, de nuestra memoria como gran organizadora de nuestras vidas. Ustedes que están en la mesa o en toda esta región del Tequendama entenderán que si no empiezan a reflexionar sobre su propio territorio, sobre los ríos, sobre la naturaleza, sobre, insisto, los ferrocarriles que fueron abandonados como posibilidades de contar una historia a quien vaya allí, pues todo se puede convertir en 5 edificios y poco más, y entonces se desaprovechará la oportunidad de que esa historia, que fue la historia de sus abuelos, de sus padres, se cuente, se muestre y se tenga orgullo de ella y se vuelva además una posibilidad económica de turismo para quien viaje, no solamente, insisto, de un apartamento en Bogotá a una finca con piscina en tal lugar o a un hotel, sino que comprenda que ahí hay una ruta a través de 10 o más municipios mediante los cuales puede conocer diversos aspectos culturales y naturales que le pueden además armar un plan fantástico de conocimiento, de cultura y de compartir. Gran parte del éxito del turismo en Europa es eso, ¿no? Tiene que ver con la historia, tiene que ver con la belleza, con lo clásico. Exacto, nosotros tenemos eso mismo y realmente, incluso en ciertas regiones como la de ustedes, mucho más poderoso. Imagínense tener en un mismo territorio estas pinturas rupestres, la presencia aún material de estas culturas milenarias allí, además de tener eso toda una historia republicana, una historia colonial, una historia moderna, si se quiere. Entonces ahí están superpuestas 5 o 6 capas de nuestra humanidad, 5 o 6 historias
también historias que tienen que ver con la violencia, con el dolor que hemos padecido, pero digamos que creo que a través de tejer esa historia y de contarla, seguramente también la vamos a poder comprender y solucionar. Es increíble que todavía, por ejemplo, Biotá no comparta mucho más con la región porque se le castigó por ser la cuna del Partido Comunista, por ejemplo. Y la gente no comparta. Biotá es un municipio hermosísimo, con una potencia y una cultura cafetera, alimentaria, de soberanía alimentaria, de trabajo comunitario. Estas haciendas que les comento, como la California o Ceilán, que quedan en la parte alta del municipio, son realmente una cosa bellísima, encomiable, que yo creo que nos muestra toda esa potencia que ustedes tienen en esa región y que conocemos bien en otros municipios que visitamos más a veces, como La Mesa o Anapoima, o el colegio, que no se llama Mesitas, sino el colegio, porque allí se fundó el Colegio Mayor del Rosario, por ejemplo. Entonces, sus municipios están llenos de historia, y creo que es lo que tenemos que aprovechar, tejer, así como uno va a Europa, como dice usted, a hacer un viaje por los pueblos del sur de Francia o del norte de Italia. Es lo mismo acá, usted tiene acá 10 municipios que podría tejer a través del turismo y la cultura, y eso es una cosa muy poderosa. Sí, doctor Juan David Correa, y en ese orden de ideas, en tema de inversión, ¿ya conversaron con los alcaldes cómo sería el trabajo y cuál sería el apoyo desde el gobierno nacional? Sí, es como le digo, un acuerdo de corresponsabilidad entre el gobierno nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Turismo y Comercio, por supuesto Fontur y la Gobernación de Cundinamarca. Nosotros vamos a invertir en proyectos culturales en Biotá, en Apulo, en el colegio, en La Mesa, a través de diversos aspectos y viendo diversas potencialidades que hay en cada uno de ellos. En La Mesa, por ejemplo, el tema de guías culturales está muy avanzado. En el colegio tenemos un teatro y un restaurante que puede hacer las veces de gran pedagogo, si se quiere, o articulador de todo el tema gastronómico en toda la región. En Biotá estamos ayudando a recuperar la infraestructura de la Federación de Cafeteros para que se convierta en una universidad y un centro cultural. En Apulo queremos instalar una escuela de música de batuta que surta toda la región. Y por supuesto, en los 10 municipios vamos a fortalecer las bibliotecas públicas. Y la idea es decirle a la gente que también empiece a asumir esta idea como una posibilidad de trabajo, de vida, de dignidad, de memoria, de justicia con su pasado. Doctor Juan David, yo siempre he pensado que aquí hay una responsabilidad también importante en las instituciones educativas. ¿Cómo han ustedes pensado de pronto en vincular y en que se incluyan a estas instituciones para que también desde allí se empiece a formar a los niños muy pequeñitos y empiecen a conocer la historia de sus municipios y a tener ese sentido de pertenencia para que ellos mismos también sean quienes transmitan toda esta información y no se pierda la historia? Pues aprovecho esa estupenda idea, Juliet, para hacer un llamado a todos los maestros de esta región, primero para que tengamos curiosidad por conocer esta historia regional, que hay mucha de ella ya disponible a través de las redes sociales y de las redes pues, de internet. Y también tenemos el Archivo General de la Nación trabajando con algunas personas de la región. En La Mesa hay, por ejemplo, todo un empeño de vigías del patrimonio, de gente que está trabajando todo el tema arqueológico, que podría servir de insumo para que estos maestros y estas maestras de los colegios empezaran a considerar incluir en sus clases a los más pequeños, o desde que somos infantes, digamos, de primera infancia, empiecen a conocer la historia de esta región y empiecen a crear esa sensibilidad.
Yo creo que todo empieza también por la casa. Si los padres de familia entienden que aquí hay una oportunidad, que su historia vale, que su historia no tiene que ser motivo ni de vergüenza, ni de pena, ni de que eso no es tan importante, sino todo lo contrario, ahí lo que vamos a hacer es un triángulo pues muy importante entre lo familiar, lo escolar y lo público, para que crezcan niños y niñas y jóvenes, por supuesto, que quieran su territorio, que se lo dignifique y que además se lo convierta en una posibilidad, insisto, de vida, de dignidad, en el sentido de tener trabajos para todos estos jóvenes que hoy muchos en sus municipios lo único que ven como oportunidad es irse o venirse a Bogotá o a ciudades más grandes, intermedias, que pues no tiene por qué ser el destino de la gente tiene que poder quedarse en su lugar, tiene que poder vivir en su lugar, y en ese sentido yo creo que aquí hay una enorme oportunidad para los niños, las niñas, y es un llamado, Juliet, que agradezco y que hay que hacer, y ojalá la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el IDECUT y las diversas secretarías de educación de los municipios pues asuman este compromiso de contar esta historia, ¿no? Ministro, hago un paréntesis un momento y volviendo otra vez al tema que tiene que ver con la inversión. Ustedes han venido precisamente haciendo convocatorias para los diferentes estamentos culturales del país. ¿Este año siguen con la misma temática? Nosotros tenemos bastantes estímulos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Es una parte importante del gasto público en diversas portafolios. Este año, por ejemplo, lanzamos uno para jóvenes muy grande, otro para mayores de 70 años, y obviamente en todas las áreas del saber, cine, arte, literatura, cine comunitario, en fin, hay estímulos durante todo el año. Esa es una parte. Y otra parte muy importante que queremos pues contarle a la gente, que es el gran plan de este gobierno, es lo que llamamos formación artística y cultural. Y los teatros, las bandas, los grupos de lectura, los clubes de lectura, se unen y formamos cooperativas en los municipios de artistas que le den clases a niños, a niñas y a jóvenes después de la jornada escolar, incluso usando los colegios allí donde no haya infraestructura cultural como infraestructura cultural. Vamos a poder crear escuelas de formación artística y cultural, y para eso también hay un gran rubro de inversión este año, que ya nos hemos ido gastando, por supuesto, en dos sentidos. La primero, a través de la entrada de estos formadores músicos, en este primer caso, a los colegios. En Cundinamarca hay alrededor de 80 instituciones educativas en el departamento que están beneficiadas, y la idea es que este plan, por supuesto, continúe a lo largo del tiempo. Y lo segundo, después de la jornada escolar, que estos artistas, además de hacer sus obras de teatro o de hacer sus temas de escritura o lo que sea, se vuelvan maestros y maestras de estos niños, y así también tienen un destino profesional. Entonces, como ven, todo está conectado. La idea es crear escenarios para la formación, para la circulación, para la promoción, en el caso del turismo cultural, pensando en que la economía solidaria de las culturas, las artes y los saberes son posibilidades de vida dignas, insisto, de las cuales hemos vivido muchos gestores culturales pues, a lo largo de nuestra historia, y es una buena pedagogía que le podemos enseñar a otros. Bien, y regresando nuevamente con esta propuesta regional, ustedes tienen mañana una reunión, un encuentro virtual con la intención de consolidar la mesa interinstitucional de desarrollo y seguimiento. ¿Quiénes participan en esa mesa de diálogo que se va a llevar a cabo mañana? Pues los gestores culturales están invitados, por supuesto tenemos una persona encargada en el ministerio de esta estrategia, tenemos parte del equipo de fomento regional allí, alcaldes o delegados, digamos, culturales de los municipios, el IDECUT,
y evidentemente los ciudadanos que estén interesados en participar son bienvenidos. Estos son encuentros públicos, encuentros que van tejiendo el territorio y que van tejiendo esta idea de hacer de la subregión del Tequendama una región de turismo cultural, de cultura, que además tiene, imagínense, la dimensión de una ciudad como Bogotá, como posible usuaria de todo esto. Esto puede ser una cosa muy potente. Sí, ¿y cómo se accede a esa reunión? A través de las redes del Ministerio de Cultura. Pueden buscarnos en Twitter, pueden buscarnos en Facebook, o pueden buscarnos en Instagram, o en Google poniendo Ministerio de Cultura, Reunión Cundinamarca, y allí van a encontrar las diversas maneras de conectarse. Doctor Juan David Correa, ministro de las Artes, las Culturas y los Saberes, ha sido usted muy amable por brindar este espacio aquí en Cristalina Estéreo, y estaremos atentos a lo que se ofrezca para poder apoyar todos estos actos de trabajo culturales que tienen que ver con la prosperidad de nuestra región. A ustedes un abrazo muy grande, gracias a la emisora, y ojalá sigamos teniendo medios comunitarios, municipales, que también van tejiendo la comunicación en estas regiones. Un abrazo y buenos días. Muchas gracias, que tenga un gran día. Es el doctor Juan David Correa, el ministro de las Artes, las Culturas y los Saberes. Interesante esta propuesta, este proyecto, este trabajo que realiza el ministerio al lado de los alcaldes municipales. Ya han venido consolidando varios puntos. El próximo será, repetimos, como lo decía y nos lo contaba el propio ministro, mañana a las 10 de la mañana, un encuentro virtual. Esto hace parte dentro de los lineamientos que se firmaron en esa primera reunión que, recordemos, ampliamos aquí en Cristalina Estéreo y que se llevó a cabo en el municipio de Biotá. El séptimo punto dice consolidar la mesa interinstitucional de desarrollo y seguimiento a esta propuesta turística y cultural que haga posible los compromisos del pacto. Y precisamente para hacer valer este punto, mañana a las 10 de la mañana será este encuentro virtual. Sí, señores, como usted dice, un encuentro virtual en donde pues pueden participar quienes se consideren que obviamente pueden hacer un aporte importante en el tema de la cultura, el tema del turismo también a nuestra región del Tequendama. Y como decía él, aquí hay que ir sumando, hay que ir aportando nuestro granito de arena también desde nuestras casas, nosotros como padres de familia, los docentes, incluso los mismos jóvenes pueden ser ellos los precursores de poder, ¿por qué no presentar y hablar acerca de proyectos que tengan que ver con proponer exactamente estas ideas para poder conocer un poco más de la historia? Porque es muy triste, Jimmy Javier, y muy lamentable que usted llegue a un municipio y pregunten una cosa tan básica como, por ejemplo, saber cuántos años tiene su municipio, en qué año se fundó, o de pronto datos muy de pronto sencillos que básicos deberíamos nosotros como ciudadanos y como personas que vivimos en cada uno de nuestros municipios conocer, pero que desafortunadamente se han ido perdiendo esos datos, esa historia, y con el tiempo pues obviamente las personas adultas son las que se llevan todos estos mensajes y toda esta historia, y realmente lo que se quiere es mantener, es conocer de dónde vienen nuestros municipios, de dónde venimos nosotros, y pues qué mejor manera que hacerlo a través de los jóvenes y obviamente cada una de las personas que vivimos en los municipios. Mientras crecía en los años 80, hablamos de la adolescencia pasando a la juventud, nos metían mucho el cuento de que cultura solamente hacía parte de lo clásico, y la cultura incluso se vendía como inalcanzable porque solamente unos podían acceder a ella. Entonces eso es pues obviamente un mito del cual realmente muchos nunca entendieron el significado de cultura. Y ya cuando pues transcurre el tiempo y comienzan a abrirse las expectativas de las personas en lo cultural, pues nos damos cuenta que absolutamente cualquier conjunto de elementos y características propias de una comunidad hacen parte de la cultura. Por eso hay que respetar absolutamente todos los aspectos culturales. En el sentido, por ejemplo, en la música, que es la que nos compromete permanentemente. Desde la música clásica, hablamos de Bach o Beethoven, hasta el reggaetón de J Balvin o de Maluma. Todo hace parte de una esencia cultural y todos tienen derecho a vivirla y expresarla. Claro, son gustos. Uno de los actos culturales más importantes y tal vez más sobresalientes en el planeta tienen que ver, por ejemplo, con el rap o con el hip hop, que es donde muchas personas, ya no solamente jóvenes y jovencitas, sino
muchas personas de diferentes edades expresan su sentido frente a lo que viene ocurriendo a su alrededor. Y de esa manera lo hacen. Y es preferible que lo hagan así y no, como decía el ministro, pues obviamente como sucedía, que haga parte de la violencia para poder expresar lo que siente y lo que hacen parte de su vida. Así pues que este tema cultural es muy importante, ojalá se consolide cada uno de los puntos que firmaron, tanto el ministerio como, o el ministro mejor, con los alcaldes, y tengamos una, ¿por qué no?, expansión del tema cultural asociado al tema turístico y a la historia, obviamente pasando, como le decía el ministro, por tantas agrupaciones que hay en nuestra provincia de danza, de teatro, de literatura. El talento es de inmenso, pintura, inmenso de realmente. música. Cada municipio debe tener lo suyo, Ahora, ¿no? imagínate todos aportando, sería una locura. Claro, y que no se quede Una locura solamente positiva, ¿no? Jimmy Javier en las administraciones municipales haciendo lo que le corresponde en cuanto a las escuelas de formación, que eso está bien, obviamente que haya las escuelas de formación, que los niños tengan los espacios, que vayan y de acuerdo a su talento, pues vayan también aprovechando esos espacios, sino que adicional a eso, pues también tengan ellos la posibilidad de mostrar su talento. Claro, y que sean espacios dignos. Y yo estoy seguro que varios padres de familia que nos escuchan a esta hora saben a lo que me refiero, de llevar los niños a clases y que sean salones realmente adecuados para todas las herramientas, exacto, los que sean implementos. limpios, que haya baños limpios, que haya refrigerios, o sea que esto que sea realmente una se le dé potencia la realmente importancia que tiene esto para los municipios. Para los niños y niñas que desean hacer de la cultura su futuro. Porque ¿quién dijo? A muchos les decían, venga, no, es que usted quiere ser músico, no, dedíquese a trabajar. Sí, para muchas personas la música, por ejemplo, no es una profesión, o la danza. Escritor, no, primero trabaje y después mire, a ver, no. Hay gente súper talentosa que vive y gana muchísimo dinero en las artes y en la cultura. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.